La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 15 minutos. Bueno, nuestro debate de hoy será, como ya lo habíamos anunciado desde el principio, ya llegaron nuestros invitados a partir de lo que ocurrió la semana pasada. Pero saludo primero a los invitados. Omar Rincón, el crítico de medios de comunicación más importante que hay en Colombia. Omar. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo le gusta que le digan Omar u Omar? Yo creo que Omar. como soy boyacense, creo que lo pronuncio la colombiana. Sí, Omar, ¿cierto? Si quiere Sharif, que nació hoy, creo. Sí, no, de verdad también. Debe ser inspirado en él mismo, ¿cierto? Y Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga de Vecino. Caracol Radio. Sí, el, Sí, del vecino, barrio, el pues. compañerito. Ya vio, Vicky. Gracias por aceptar esta invitación y vamos Muy a queridos tener ustedes. entrando y saliendo algunos colegas, directores de medios. Mire, el episodio, para poner a la gente en contexto, ocurrió la semana pasada. El presidente de la República se reúne con algunos empresarios y de esta conversación sale que el presidente termina culpando a los medios de comunicación del pesimismo que hay en Colombia. Paso siguiente, habría enviado algunas razones a directores de medios y les había dicho a los empresarios que por favor hablen con sus directores de medios, que es que se han salido de madre, en fin. Quisiera que conversáramos sobre este tema. Primero, si el presidente debe ponerse en esas honduras, pero segundo, si en realidad los periodistas o los medios de comunicación estamos contribuyendo con la forma de hacer nuestro trabajo, de presentar la información al pesimismo que hay en Colombia, o si son los hechos de todo lo que está ocurriendo en el país. Omar, lo escucho, su primera opinión sobre esto. La primera son dos cosas. Una, la libertad de expresión es tan amplia que certifica hasta el mal periodismo. O sea, nadie nos puede decir nada. Es un derecho de la gente informar hasta haciendo mal periodismo. O sea, que en ese sentido, que el presidente diga eso está mal hecho. Pero segundo, yo creo que lo diga, pues sí debería llamar a preguntarnos lo que vamos a hacer acá, a preguntarnos, oiga, de pronto en alguna cosa no tenemos autocrítica, de pronto en algo no lo estamos haciendo adecuadamente, porque realmente la pregunta no se hace solamente en Colombia, se está haciendo en Estados Unidos. Lo más que está pasando hoy en día es uno ver todos los días el New York Times viendo qué hace con este señor Trump y no saber qué hacer. Dice, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo informar, no sabemos qué informar bien. Entonces sale diciendo, nosotros somos buenos. Y la gente le dice, no, creemos más en Trump y Twitter que en usted, señor New York Times. Entonces comienza a haber una pregunta que de pronto sí tenemos que mirarnos. Y el año pasado, Martín Caparrós, un periodista que admiro mucho, decía, es que de pronto no estamos sabiendo leer la realidad de los periodistas. El 2016 demostró que fuimos incompetentes en leer a la gente. Gustavo. Mire, yo creo que lo primero es decirle al presidente que lo que él llama pesimismo se llama realismo. El optimismo me parece que es fundamental en el ejercicio de cualquier actividad, pero el periodismo no se ejerce para ser optimista, tampoco de entrada para ser negativo o pesimista, se ejerce para ser realista. Y el fundamento del periodismo es ser lo más apegado posible a la verdad, entendiendo las fallas y las dificultades que tiene el ejercicio del oficio. Y lo que dice Omar me parece que es fundamental. Nos falta mirarnos a los periodistas en el ombligo, autocuestionarnos, entender que también tenemos unos límites que la sociedad nos impone en cuanto a lo que tiene que ver con el buen nombre, la responsabilidad, muchas cosas, pero no le queda bien al presidente, que a veces funge de periodista, darles o tirarle línea a los medios de comunicación. Y no le queda bien porque el presidente entra y sale por la giratoria. Cuando le conviene se presenta como periodista, va a los premios de periodismo, Pero es que ese es otro habla de que problema es periodista, terrible en Colombia. y cuando no le conviene, entonces él se sale y dice que es presidente y que los periodistas se equivocan en esto o en aquello. Yo le recuerdo al presidente que él no es periodista. Aunque diga que lo haya sido, cosa que también lo dudo porque creo que más bien fue parte de un medio de comunicación, pero aunque diga que lo haya sido, no es periodista en este momento porque ejerce una función pública. Lo mismo le va al señor Holman Morris. Yo no tengo ningún cuestionamiento sobre su ejercicio periodístico, pero en este momento es concejal de Bogotá, no ejerce el periodismo, no puede ser visto como periodista, aunque su formación y su oficio sea ese, muy respetable por demás. Cuando dejen los cargos públicos y se dediquen al ejercicio del periodismo, que es un oficio, pero no debe bienvenidos pasar como eso, periodistas. no debe pasar eso, que el periodista pase a ser político y de político pase a ser periodista. Esa es otra discusión que me parece muy válida, pero mientras sean funcionarios, mientras representen los intereses de la cosa pública, no son periodistas. Mire, a propósito de eso, decía Omar, al presidente eso no le queda bien, Gustavo también ha dicho no le queda bien,
también hay que reconocer el tema de la autocrítica. Para los periodistas es difícil reconocer, y me incluyo, es difícil reconocer esto lo hice mal, hubiese podido ser mejor. Sin embargo, el hecho de que el presidente de la República sea el que les llame la atención a los medios y que sea capaz de ir más allá, de hablar con los dueños o los empresarios, ¿eso no es un muy mal mensaje para una democracia? Lo que sucede en Colombia es que históricamente Eduardo, ¿cómo llamaba el papá de Pachito? ¿Santos? Santos, pero Don Hernando. Don Hernando decía, el tiempo está para defender la institucionalidad. Y eso es una cosa que quedó para todos los medios. Aquí los medios y la institucionalidad parecen lo mismo. O sea, ser el poder y ser los medios es lo mismo. Entonces es muy difícil que la institucionalidad acepte que los medios no son parte de ellos, que exactamente ser periodista es para molestarlos, para fregarlos, Es como para el joderlos. que está conteniendo sí, el poder. Es el papel. Nosotros no estamos para que nos tomen fotos con el poder, sino estamos para molestar al poder. Y esa es la función que tenemos. Entonces, en este país, como empresarios, directivos, presidentes, políticos, comen juntos, viven juntos, se mueven juntos, rumbean juntos, entonces pareciera que fuera propio hacer eso. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar es que los medios son un actor social fundamental para que lo respeten en su autonomía e independencia y no para que lo quieran. O sea, eso es culpa también de los periodistas. Pues porque los directores de medios la pasan todo el tiempo hablando con el presidente, con todo, como en una cosa de amigos. Claro, porque hablar con las fuentes es una cosa. Sí, es otra La cosa. connivencia con los intereses de las fuentes es otra muy diferente. Pero mire, es que lo que pasa es que en Colombia se da un fenómeno que es muy, muy particular. Aquí todo el poder político ha estado ligado a los medios de comunicación desde el principio. En 1810-1811 había un señor que se llamaba Jorge Tadeo Lozano y él aprovechó y se convirtió en presidente del estado de Cundinamarca. Él era un director de medios de comunicación. ¿Verdad? Le duró muy poco porque lo tumbó Antonio Nariño, que era el director Otro de La periodista. Bagatela. Exacto. Sí, claro. Y de ahí en adelante, los presidentes no los han puesto tanto los grupos económicos, ni las guerras, ni los uniformes, como los medios de comunicación. Aquí nos acostumbramos a unas situaciones realmente divertidas, si no fuera porque tienen un efecto negativo, y es que recuerde usted que es crítico de televisión cuando teníamos los canales públicos, cada noticiero era de una vertiente política. Sí. Estaba el noticiero del turballismo, Zules. el noticiero del pastranismo, el noticiero de los liberales. Aún todavía hoy se conservan algunas de esas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente piensa hoy en su casa que los periodistas no son independientes. Yo quiero hacerle a la gente también una aclaración. Ajá. Independiente no quiere decir trabajar en un medio que no tiene pauta ni tiene respaldo de un grupo no. económico político. Independiente quiere decir mantener unas opiniones claras y diferentes a esos poderes que pueden ser los dueños del medio de comunicación. Le recuerdo, por ejemplo, Vicky, Señor. que en esta casa, cuando tuvimos el músculo económico y las fortalezas para aspirar a un tercer canal, la conducta de los conductores, y me perdona el pleonasmo, pues, la repetición, y de los periodistas de esta casa era crítica, y por eso, entre otras cosas, se debilitó esa posibilidad de un tercer canal para esta casa periodística, mientras que la gerencia, supongo, estaba diciendo, dejen de decir esas barbaridades al aire que no nos van a dar el tercer canal, Gustavo, que nunca Gustavo. nos dieron. Permítame un segundito, les había anunciado a Omar y a Directores. que vamos a ir teniendo directores. Ya tenemos a Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN. Claudia, bienvenida a la W. Hola Vicky, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos hablando de este episodio ocurrido la semana pasada en el cual el presidente culpa a los medios del pesimismo que hay en Colombia, pero además les manda razón a algunos directores de medios con los empresarios. Y quiero preguntárselo claramente, ¿a usted le mandaron alguna razón específica o les mandaron alguna razón a los directores de medios de RCN? No, a nosotros no, Vicky. Nosotros nos enteramos, incluso yo me enteré por Néstor Morales en Blue Radio, y yo no he tenido ninguna conversación con nadie que haya podido estar en esa reunión de la organización Ardila Lule. Lo que sí me parece es absolutamente inaceptable que un mandatario le diga a los empresarios que presionen a los medios de comunicación. Es que es tan absurdo que parece mentira. Palacio no ha desmentido, no ha dicho nada. No ha habido ningún pronunciamiento, algunos trataron de matizar que ese no era el mensaje, pero según el relato que hizo Néstor, que es un relato muy detallado, pues ese fue el mensaje del presidente y ya pues ha sido y ha generado una gran discusión desde la semana, pues desde la semana pasada. ¿Y cuál es la opinión que le merece ese comentario que hizo a los empresarios el presidente? ¿Está bien? ¿Es adecuado? No, a mí me parece absolutamente inaceptable. ¿Cómo va a ser aceptable que un mandatario de la República pida presionar a los medios de comunicación para influenciar en los contenidos? Los medios de comunicación necesitan independencia
y esa actitud del presidente muestra que la independencia de los medios de comunicación le altera y no la soporta. Parte del principio democrático es que los medios sean independientes, que los medios puedan tener sus posturas editoriales, que los medios informen de acuerdo a la realidad. Mire, Vicky, es que solamente hay que hacer un repasito general por las noticias de Colombia también para preguntarnos como ciudadanos de las cosas que nos suceden todos los días, si ya no hay suficiente motivo para el pesimismo. Antes yo creo que Colombia no tiene más pesimismo pese a todo eso. Alcaldes que le dicen a los ciudadanos, miren, no den papaya para que no los roben. Un país en el que si tu reportero o tú como periodista vas a La Guajira, ves a los niños muriéndose de hambre en los hospitales, en la Alta Guajira sin agua. ¿Qué tal todas las noticias del robo que hemos tenido este año de los presupuestos de alimentación escolar? Si un reportero va al Chocó se da cuenta que es un territorio que está absolutamente en disputa por bandas criminales que tienen cultivos y minería ilegal. Si recorren los ríos de Chocó y del norte de Antioquia, están contaminados, llenos de veneno, de mercurio. Si vas al puerto de Buenaventura, el principal puerto de Colombia, no hay agua y los niños se mueren de meningitis. Si tus reporteros van a Santa Marta y el agua potable no es potable. Si el gobierno dice que si te ganas 250.000 pesos no eres pobre. Si hay una tragedia que es anunciada y la Procuraduría abre investigación porque los escasos 90 milloncitos de pesos para que la laguna no se desbordara, parece que los invirtieron en otra cosa. Las instituciones débiles y de bolsillo, el IVA, que nos cogió la reforma tributaria este año, suben el transporte público, bueno, y sin hablar de las noticias de corrupción, de Odebrecht y todo lo demás. Un país en el que los opinadores parecen barras bravas, una incertidumbre social, económica y política, un desgaste natural. No, yo había venido de buen tono, pero Claudia, me fregó usted. Entonces, pero a ver, vamos a ser optimistas, nos piden entonces que seamos optimistas los medios de comunicación, pues nos toca informar sobre esto, Gus. Sí. Nos toca informar sobre estas cosas, queramos o no queramos. Claudia, Los y niños habíamos... los matan, los violan, a las mujeres les pegan. Es decir, cuando tú te encuentras ante la realidad te das cuenta que claro que hay razones para el pesimismo, pero no es precisamente porque los medios lo están contando. Además, yo también creo que cuando hay espacios para la crítica, para eso están los críticos, para eso está la sociedad civil, pero no el presidente. El mayor poder de Colombia no le corresponde. Aquí se está riendo Omar Rincón, mírelo, aquí se está riendo por lo de críticos, Claudia. Está aquí en el rincón, aquí véalo. Aquí por lo de críticos. Yo creo que nos ha dado duro Por a todos. Para eso están ellos, para eso están los críticos como Omar Rincón. Válido. Pero que un presidente se arroje ese derecho, pero no solamente el derecho de criticar, porque Santos ha sido un presidente que le ha dado por criticar a los medios a todas partes que va cuando no le parece. Oiga, Claudia, pero mire, y todo eso. lo que usted dice es muy cierto. Corresponde al presidente. Lo que usted dice es cierto, es inadmisible, pero es natural y es hasta sano que sea el presidente de la República y que sea un hombre que ejerce el poder el que se queje de los medios. ¿Qué tal que no se quejara? ¿Qué tal que lo que circula a veces en redes sociales sobre la famosa mermelada para los medios fuera cierto? ¿Qué tal que los controlara y los tuviera callados como logró hacer durante mucho tiempo? ¿Qué tal? Pero yo lo que pienso es que un presidente le diga a los empresarios que presionen los contenidos me parece absolutamente inadmisible para la libertad de prensa y para la independencia de los medios. Correcto. Finalmente, Claudia, me gustaría preguntarle como la segunda parte de lo que propusimos aquí. Si no pensemos en el presidente ni en que hizo esa crítica, ni en que es inconveniente, que no se debe hacer, que estuvo muy mal hecho, que le queda pésimo, todo eso lo sabemos. Me gustaría preguntarle, usted como directora de Noticias RCN, ¿en algún momento piensa, podría hacerlo mejor o podríamos hacerlo mejor? ¿Hace como un mea culpa? ¿Es fácil la autocrítica? Claro, todos los días en el Consejo de Redacción, en la sala de redacción, somos los primeros en como señalarnos y meternos el dedo en la llaga diciendo, mire, esto no nos salió tan bien, esto tenía otra intención y resultó que se dio de manera diferente. Aquí de pronto fuimos ligeros, aquí debimos haber estado. Son, digamos, ejercicios naturales que se hacen en una redacción permanentemente. Yo los hago permanentemente con mis periodistas. Por supuesto, nos impresiona muchas veces que tenemos noticias que son de gran trascendencia en las manos y pasan como si fueran noticias pues muy ligeras y muy débiles. Intentamos todos los días mejorar. Claro que no somos perfectos, claro que cometemos errores. Finalmente somos seres humanos los que pues,
hacemos esta labor y este oficio, el hecho de estar todo el día enfrentando la realidad e informando, hace que muchas veces uno no vea las cosas con claridad hasta mucho después de la presión del tiempo y de un deadline para salir al aire, pero la crítica permanentemente está aquí en las salas de redacción. Y como yo te digo, los críticos de televisión cumplen un papel fundamental porque permanentemente están señalando cosas en las que podemos mejorar, y hace parte del juego de la democracia también esa dinámica de la crítica y de la crítica sana. Obviamente no la crítica basada en mentiras, porque tristemente también pues sucede eso. La crítica real la asumimos y bueno, y la hacemos. Yo, por ejemplo, una de las decisiones que tomé recién llegué como directora de RCN fue no hacer exceso de cuchillo y de atraco callejero en los noticieros, sino tener noticias propias, pero a veces son tantos que es imposible no mostrarlos. Sin embargo, pues son ejercicios que uno va haciendo. Hemos hecho el esfuerzo de recorrer el país, de que una decisión de una alta corte, como la Corte Constitucional, cuando tiene un tema, pues darle vida con sus protagonistas, claro, como las crónicas de Germán Duque en el Baupés, de los niños, bebés de 3 años que amputan porque no hizo el antiofídico. Entonces, ir y acompañarlos y no quedarnos mostrando solamente un papel de un presidente de la Corte Constitucional. Y de ahí en adelante millones de cosas para mejorar, millones, obviamente lo aceptamos, Pues, pero todo basado en la independencia. Pues Claudia, le agradecemos mucho por estar con nosotros hoy en la W, en este tema que me parece que es de importancia para todos los colombianos, no solo para los periodistas. Un abrazo. Un abrazo a todos. Vicky, sobre la visión que hoy tienen los colombianos del periodismo, yo quiero simplemente plantear una cosa. Como decíamos ahorita en el contubernio pues de poder y periodismo, siempre ha existido esa posibilidad, siempre hemos tenido periodistas corruptos, como también médicos, arquitectos, ingenieros, siempre hemos tenido buenos y malos periodistas o en escalas diferentes, siempre hemos tenido periodistas que se equivocan o no se equivocan, o que no son o son más independientes que otros. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es la posibilidad de que la gente hable. En la época de, por poner un caso, Yamid Amad, para que Yamid Amad se enterara de lo que pensaba la gente de él, tenía que ser que un día el lustrabotas le dijera o le mandara una carta a Gloria Vecino, a la secretaria, ella la filtraba y se la pasaba a don Yamid, mire la carta. Hoy en día, cualquier persona a través de las redes sociales y de las posibilidades que ofrece Internet le puede escribir a cualquiera de los periodistas de Colombia, desde el más humilde de los reporteros hasta el más poderoso de los directores de medio, y le puede decir lo que piensa. Hace unos meses vino Chris Elliott, que es el defensor del lector del Guardian en Inglaterra, y el tipo decía, mire, nos hemos acostumbrado durante muchos años a cometer errores y a no reconocerlos los periodistas, porque somos infalibles. Este es el momento de la historia en que la gente nos está pudiendo decir las cosas. O sea, no es que haya cambiado nada, siempre ha sido igual. Tiene la oportunidad. Claro, esta es la Además, oportunidad. no te perdona para nada. Exacto. Pero ahora sí le dicen las cosas a los periodistas. En ese tema yo le juro, vea, viendo América Latina, no me voy a quedar aquí sola, y Estados Unidos, si mandáramos una encuesta a 2 preguntas, ¿está usted de acuerdo con el presidente o de acuerdo con los periodistas? Yo no sé qué resultado tendríamos. Quizás que está de acuerdo con el presidente. Exacto. Y le iba a preguntar eso, Omar, porque las encuestas, está dando todas las encuestas nos dejan muy mal a los periodistas. Está dando, Sí, eso también es una realidad. en el Latinobarómetro, el número 1 en confiabilidad y legitimidad en los medios de comunicación de los periodistas. En este momento la iglesia, las fuerzas militares, una cantidad, y nosotros vamos en el 4º Es lugar. correcto. Entonces lo que uno dice es, la gente siente que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Verdad? Esa es la ¿Y por qué será, Omar? Exacto. Yo creo que tiene que ver con algunos temas como lo que pasó con el Brexit, con el referendo aquí, el plebiscito aquí en Colombia, como pasó con ¿La Trump. polarización será? Un poco porque nosotros tenemos como 3 cosas. Una, que no está, la agenda que a nosotros nos parece importante, no es la agenda que le parece importante al O sea, a ciudadano. veces vivimos como en la cabina. Vivimos en una verdad construida por nosotros mismos y creemos que eso del procurador para la gente es importante, que eso... Los grandes escándalos. No, los escándalos están bien, porque creo que los periodistas estamos para recordar eso, porque no, Odebrecht se pasaría a la historia. Pero, por ejemplo, le damos demasiada importancia a Uribe, a Santos, a todos estos señores, que todo el tiempo nos usan para vociferar públicamente. Omar, pero ahí me gustaría hacerle que- un paréntesis, perdóneme Rafa, ya le doy también la palabra. No, es como, si ellos son los que producen esas noticias, ¿uno qué hace? Uno entonces no saca la noticia. Por ejemplo, ayer fue terrible todo lo que pasó con las víctimas, ¿cierto? En el Y Congreso. entonces hubo quienes dijeron, pero ¿para qué le dan pantalla a Uribe? Pero y entonces no es noticia que el señor se enfrente allá, se salga a la escalinata del Congreso, Pero es que- empiece a hablar con la gente. Entonces,
¿Cuál es la fórmula mágica No, para tener como la pero, medida Vicky, correcta? es aplicar, por ejemplo, hoy el presidente Uribe nunca da rueda de prensa, manda Twitter, alocuciona en directo. Y un periodista no está para ser mandadero. Si no responde preguntas, no sale. Claro. Si no acepta confrontación De de acuerdo. fuentes, no sale. Si el tweet, yo veo que el tweet que él manda es deshonesto, yo no lo tengo por qué sacar. Ese tweet necesita, él saca diciendo mi gobierno fue honorable. No fue honorable la compra de la segunda elección. No, está demostrado históricamente que hubo 7 casos. O sea, yo no puedo pasar en la radio ese tweet y decir, esto dijo el dios Uribe. No, Pero lo no mismo pensemos con solo en Santos, Uribe. y lo mismo Si con esa es Santos la, y con Roy. si esa es la Lo que- única reacción que hay lo- del señor del cual se ha hablado mal por parte de otra persona. Va por el ejemplo que acaba de Y eso es pasar lo que en es el boletín difícil. anterior de las 12 del día. Sí, sí. Los políticos le abren investigación al único señor que ha trabajado y que puede tener penal porque eso es inaudito que ha pasado eso. Y ellos en el Congreso no hicieron nada por Mocoa y ahora le echan la culpa al que tenía que estar pendiente de los desastres. Y si se pasa la noticia, yo estoy en mi casa y digo, uy, señor, si es malísimo, además no dijo nada. ¿Ve? Y eso necesita un contexto, decirle, oiga, señores, congresistas, no sean tan vendidos. Ahora, le echan la culpa, ustedes fueron genios, o sea, ellos siempre, ya vamos a hacer investigación penal. Y después sabemos que no pasa nada, entonces nos dejan fregados. Diga, Rafa. Es que Omar, tengo la impresión de que los periodistas en lo los admiro últimos mucho. años... Gracias, Omar. Tengo la impresión de que los periodistas en los últimos años estamos contando lo que nos dicen que pasa y no lo que pasa. Es decir, ya no trabajamos sobre hechos, sino sobre declaraciones. Exacto. Y ese es nuestro gran problema, que le ponemos micrófono a uno y a continuación, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho el otro? Y no construimos realidades, sino realidades virtuales basadas en declaraciones. Es decir, nos falta trabajar. Sí. Oiga, Y eso ustedes... no pasa en Colombia, pasa en todo el el mundo. mundo. Es que por eso por el ejemplo de Estados Unidos. Trump a punta de un tweet manipula al New York Times y no sabe Ya qué está. hacer. Bueno, ustedes hablaban ahorita de la opinión de la gente y de las encuestas, ¿no? Y de cómo está. ¿Qué nos va a decir? No, ningún encuestador, ni me faltaba. Anoche, previendo la visita a la W, puse un par de encuestas en mi cuenta de Twitter. Porque Les usted lo quiere. les leo los resultados. ¿Cree usted que las facultades de periodismo y sus profesores están formando buenos periodistas? No. Sí, 10%, no 90%. De acuerdo. Problema de formación 4.791 también. votos. Y le leo la otra. ¿Son leídas, tenidas en cuenta y acatadas las críticas de los expertos sobre medios y periodismo? Sí, 11%, no 89%. Claro, o sea, se sigue negando. La falla Ay, es eso. de los periodistas, No, de los formadores de ahí- periodistas ahí voy a y de una los cosa. críticos de periodistas. Hombre, Estamos todos en el barco. sigue muy apartada la academia de la realidad de los medios de comunicación. yo soy porque profesor. uno siempre escucha eso. Yo soy o sea, profesor. una cosa, exacto, pero una cosa es la literatura, el aprendizaje, lo académico y todo, pero cuando el estudiante o ya el casi profesional sale y se enfrenta a los medios, Y tan grave la cosa Es que él algo fue tan profesor diferente. mío. Sí, no, vea. Tan grave la pues cosa. Ah, mire, o sea, pues que es mire, el culpable. de una vez Ah, véalo. Vicky se salvó. Responda. ahí está, mire. No, pero lo A que ver, digo, Omar. yo fui profesor de la Javeriana 20 años, ahora me he retirado, estoy en los Andes. Y yo ¿Cuánto le dieron de cárcel? tengo que reconocer que nos hemos equivocado, no estamos sabiendo formar. Vea, y hay una Todos, cosa, todos. ustedes que trabajan aquí en los medios, la gente que llega para prácticas, ustedes dicen, pero esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque las facultades de comunicación en Colombia y en América Latina se volvieron un excelente negocio, eso entra gente masiva. Pero lo que enseñan, a uno lo forman es para ser crítico de medios. Entonces el cuento es todo el tiempo hablar mal de los medios. O para, Y después de los medios. para manejar formatos tecnológicos. Y entonces después, que está muy bien, pero es parte. y después parte. llegan y le dicen a uno, le enseñan a hacer un noticiero y tiene que hacerlo como lo que critica. Entonces, doble moral. O sea, si les parece tan mal lo que están haciendo, ¿Para qué lo hacen? tendrían que innovar en ese tipo de cosas. Pero básicamente hay unas 3 cosas que dice nuestro evangelista de comunicación, que es Jesús Martín Barbero. Y entonces, él dice que un comunicador debe tener 3 cosas. Afortunadamente yo soy medio ateo, pero bueno. Es pensar con la propia cabeza. En las facultades de comunicación no nos enseñan a pensar. No tenemos la cabeza llena de acerrín, o sea, es una vaina que no enseñamos nada, es incapaz de enseñar. Por eso es mejor traer un politólogo, un historiador, un antropólogo, porque tiene algo en la cabeza. Segundo, tener algo que decir. Los periodistas no tenemos nada que decir. Nosotros que vamos a tener algo que decir. ¿De dónde? Si la pasamos todo el día al frente del micrófono, entonces toca investigar para tener algo que decir. Yo no investigo, no tengo nada que decir. Y tercero, saber narrar para ganarnos la escucha. Y creo que estamos cometiendo errores en los 3 y la facultad de comunicación. Sí, creo Todos, que tienen que. todos tenemos ¿Cuándo ha razón. visto que en estos debates participan las facultades de comunicación? ¿Cuándo sale alguien a decir alguna cosa de eso? Nunca. Ese mea culpa es muy importante, pero vamos un poco a lo que comentaba Claudia, que me parece que también vale la pena ponerlo sobre la mesa. Lo que está ocurriendo en Colombia, los hechos que ocurren en Colombia,
generan pesimismo por sí solos o en realidad es como dice el presidente, que son los medios los que los presentan de una manera en la cual se genera pesimismo? Mire, yo le voy a dar un ejemplo de una cosa que pasaba en los canales públicos hace unos años. Siempre que hacían una medición, hablaban con la gente y le decían, ¿usted qué quiere ver en los canales públicos? Y la gente decía, quiero ver más cultura. Momento cultural pasaba los viernes a las 11 de la noche. Si lo llegaban a poner a las 7 de la noche, todo el mundo apagaba el televisor. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que los medios de comunicación tienen que registrar lo que pasa. Pero, y ahí voy al cuento de lo que decía la Gurizati hace un momento, una cosa es que usted abra el noticiero del mediodía con el atraco a una miscelánea en Envigado, en el departamento de Antioquia. ¿Qué importancia tiene eso? Claro, si hay 22 atracos a misceláneas, Sí, obvio. eso sí es relevante y con eso debe abrir el noticiero. Entonces, estamos sacrificando la noticia por la imagen. Si me das el video, abres el noticiero o vas de segundo o de tercero. Y ese mismo día puede salir la noticia más importante del país en el minuto 22 del noticiero de televisión porque no tenía imagen o porque a la gente hay que darle lo que la gente pide. No, a la gente no hay que darle lo que la gente pide, a la gente hay que darle información, contexto, plus, análisis, decantación, y la gente verá qué piensa. Pero no se le puede a la gente llevar al extremo de entregarle las cosas de una manera tan amarillista. Tengo que decirlo así, aunque los micrófonos estos son amarillos, me da pena que ustedes se van a ofender, pero creo que todo merece... Una cosa es robar un apartamento en Bogotá, otra cosa es robar 22 apartamentos en Bogotá. Gustavo, pero Son parte fenómenos de lo que totalmente decía el distintos. presidente, parte de lo que decía el presidente, entiendo, son esas noticias. Que el presidente dice que nos estamos llenando de pesimismo, es por eso, porque están mostrando atracos, el robo callejero, los crímenes, y ese era como uno de los puntos clave del presidente a las críticas a los medios. Frente a eso, yo escuché a un director de medios. Diga que de orquesta, para no Un día me comprometerse. dijo que el presidente le había dicho eso, que le había dicho por qué están informando tantas... Eso era esa como violencia, ese cosa así. violencia. Y que el director le contestó, pues si se acabó la guerra, ¿qué más informamos? Nos toca informar eso. Pero, Eso a ver, es una pero de las eso nos cosas... lleva... Pero eso no, Es- no a pone ver, a un un segundo, director Vicky. en una Por eso- cosa muy maquiavélica de Por como... eso, Pero es que eso esa nos es la lleva parte, porque a es lo un- que está diciendo mire. Gustavo, el sensacionalismo para abrir un muerto en Bogotá. Yo le pido perdón a todo el país porque vean tanto a Bogotá, parece que nos estuviéramos matando todos los días, que cada calle salimos a atravesar al otro. Disculpas al país, no somos así, esta Mire, ciudad... eso nos lleva a un Somos punto... un poco mejor. Mejores, Esto nos sí. lleva a un punto muy importante No y que somos tan peor. quiero plantear dentro de la cuestión de mirarnos al ombligo los medios de comunicación. Yo creo que al presidente se le está boleando la chispa porque el presidente estuvo acostumbrado a una situación muy cómoda. Primero le entregaron los votos de Uribe para que fuera presidente y segundo lo hicimos presidente por segunda vez para que hiciera la paz, para que la terminara de hacer. La paz en lo que compete a las FARC, digamos que ya se terminó y en un proceso de implementación que va a ser de 10, 15 años, Con pero se problemas, firmó. entonces. Entonces la gente quedó, y ahí viene un poco lo de Omar, yo creo que sí hubo muchos medios de comunicación que fueron complacientes con el presidente y bajaron el tono y la lupa de sus acciones de gobierno porque estaba haciendo la paz y no había que interrumpirlo en esa gesta magnífica y hoy están pagando las consecuencias. Les recuerdo que cuando la posibilidad de Uribe 3, los magistrados de las Cortes salían todos los días en los medios de comunicación, no solamente los presidentes de las Cortes, los presidentes de las salas y todo el mundo los Claro, entrevistaba y los todas las entrevistaba altas cortes. porque todos los medios de comunicación estaban empujando para que no hubiera Uribe 3. Inmediatamente se cerró la posibilidad de Uribe 3. A las pocas semanas vino la primera denuncia, carrusel de viajes de los magistrados al exterior. Y desde ese día hasta hoy no se la hemos rebajado a las Cortes y a la justicia en Colombia. Pero también fuimos complacientes con ellas en ese momento porque le tenían que Es hacer un verdad. favor a la yo democracia ahorita- que la prensa estaba cuidando. Ahorita Y les no voy a era- poner un ejemplo. No, El no debía hacerse. El problema de estar Es entre verdad. periodistas es que no dejamos hablar a nadie aquí. Entonces, Ahorita les voy a poner un ejemplo para que ustedes me digan como si fuera un... Rafa, ¿usted iba a decir algo? No, que con respecto a la realidad hay visiones de la realidad. Por ejemplo, os voy a poner un titular, dos titulares de la prensa española. Ok. La tasa de desempleo cae 1/10 en Europa y se mantiene en España. Segundo titular. España alcanza por primera vez los 20 millones de ocupados con una tasa de paro del 8,3%. Ningún titular miente. Ningún titular No, miente. exacto. Pero uno es claramente negativo y el otro Otro es claramente positivo. positivo. Y es la misma realidad. Por tanto, podemos llegar a un momento de la teoría de Thomas, ¿no? El teorema de Thomas, que si una situación es definida como real, pues esa situación tiene efectos reales. Si todos los días estamos largando por las radios y las televisiones de los periódicos
ese pequeño robo, un crimen en Se todo vuelve caso, real. se vuelve real. La sensación que se crea en el público es la profecía autocumplida. Correcto. Al final todo el mundo cree que es real. Le diré más. Yo trabajé durante un tiempo hicimos un trabajo sobre la percepción de la violencia en Barcelona. 10 días antes de las elecciones salía que a todo el mundo le habían robado. 10 días después de las elecciones, Todo seguridad. la violencia y el robo habían desaparecido de la encuesta. Es decir, Correcto. cuando los políticos hablaban muchísimo de eso y de eso y de eso, la gente tomaba esa sensación. Se cumplía la profecía que los políticos estaban haciendo. Por tanto, el periodismo sí tiene un trabajo importante. El periodismo debe encontrar el punto justo de la crítica y no hacer una percepción de la realidad. A mí me divierte mucho, Omar, cuando escribe. Yo te sigo. Ah, gracias. Y claro, me había tomado algunas notas. Por ejemplo, Uy. RCN, Uribistas y Carroña. Caracol es valiente contra los pobres y no contra los ricos. Soberbio con los débiles y no con los poderosos. ¿Pero eso es corintellado o son las columnas de Omar? Por favor, no siga esto porque es ahí Omar. caemos todos. Eso es Vamos Bárbara. cayendo. Oiga, eso es Bárbara No salva Catlan. ninguno. Espéreme No, que tengo a la directora del Mundo. Eso para que vea que lo leo. Ah, gracias. Irene Gaviria es la Una cosa directora. fundamental. Déjeme un segundo. Señor. Se editorializa sin datos, sin contexto. Y eso me parece clave. Bueno, déjeme saludar a Irene Gaviria, directora del Mundo. Hola, Irene. ¿Aló? Hola, Irene, bienvenida a la W. Buenas tardes, gracias por invitarme. Irene, nos gustaría conocer su opinión. ¿Somos los medios de comunicación los culpables del pesimismo en Colombia, como piensa el presidente de la República? No estoy para nada de acuerdo. Yo creo que si algo, los medios de comunicación en general han pecado por o apoyar un poco un optimismo exagerado en torno a los acuerdos y a la realidad. Si vimos algo en el plebiscito del 2 de octubre y en sucesivos hechos, es que los medios no supimos percibir ese pesimismo que existía en la sociedad antes de las manifestaciones expresas de ese pesimismo. Es decir, que todavía estamos peor. Estamos peor. ¿Y cómo ve el hecho de que el presidente sea la persona que haya puesto como esa alarma sobre el pesimismo y los medios? Paradójico, porque yo pienso que el presidente lo que ha hecho ha sido valerse de los medios, del optimismo, de la solidaridad y algunas veces de la mermelada que se ha manifestado a través de los medios para defender lo que ha sido su más importante objetivo, que ha sido la consecución de un acuerdo de paz. Estemos o no de acuerdo con ese acuerdo de paz, ha sido claro el papel de los medios de comunicación para convertir ese tema como el tema prioritario de la agenda y, como lo decía Gustavo, olvidando otras agendas y las agendas propias de los medios, no las agendas de los intereses de los medios, sino las agendas propias que cada medio debería tratar de construir a partir del conocimiento directo, específico de las realidades. Es decir, los medios locales, alejarnos un poco de lo que era la agenda informativa nacional imperante y ser más respetuosos con las realidades y las necesidades de nuestras comunidades cercanas. Y los medios nacionales, como lo decía también Gustavo, buscar hacerle el contrapeso, buscar cómo iba el plan de gobierno, cómo iba el desarrollo del plan de gobierno del presidente Santos y otros temas. Pues Irene, le agradecemos por estar con nosotros en la W, aportando. Dígame, Gustavo, ¿le iba a decir algo, Irene? No, es que me parece que a veces el presidente deja ver las orejas del burro. Y en esto que tiene que ver con la prensa, hubo un capítulo anterior que pasó medio de agache. Cuando el presidente se entrevista con las personas que van a ser parte de las ternas, de las famosas ternas para las altas cortes, sale y nos dice en público que les preguntó sobre dos cosas que les parecían fundamentales. Primero, su posición frente a la parte fiscal, el gasto. Y segundo, su posición frente al proceso de paz. ¿Por qué no se le ocurrió al presidente preguntarles por su condición jurídica, por la defensa de la Constitución? En las altas cortes no se toman decisiones que estén en consonancia con el gasto o no público, con el erario. Se toman las decisiones en justicia y el gasto lo resuelve
la entidad que Que son tenga los su más altos responsabilidad. juristas, ¿no? Y el proceso de paz es muy importante para todos los colombianos, pero no se nombra miembros de la Corte Constitucional para que defiendan el proceso de paz del presidente Santos. Entonces creo que Totalmente las de acuerdo. orejas que mostró Irene con los periodistas ya las había mostrado también con las Cortes, ¿o no? Sí, pero Sí, Gustavo, si me permites ahí decirlo, esto es así, es que hemos ido perdiendo la capacidad crítica. Si el presidente lo que considera es que la capacidad crítica de los medios contribuye al pesimismo, esto es una grave percepción, además de un hombre que no desconoce de las libertades y de las necesidades e importancias de los medios de comunicación libres y críticos en un país. Pero llegar a eso, de abiertamente decir que parte de su entrevista y de su criterio de selección era qué tanto le marchaban o no a la implementación de la paz, es casi que pedir qué tanto le marchan o no a su programa de gobierno, porque es que se está convirtiendo en una especie de política de Estado. sí, pero es que cuando hemos visto que a la cual no se le puede argumentar. pero cuando las ternas han sido independientes y las ternas no responden a un proyecto de gobierno. A ver, ¿de dónde sacamos esta cosa de que somos puristas, evangélicamente constitucionalistas, en un país absolutamente de no intervención política? O sea, también yo creo que el principio de realidad tiene que llevarlo a uno a hacer los análisis que está dando Gustavo, que está dando vos, pero creo que hay que mirar eso. Yo quiero decir 4 cositas rapidísimas. ¡Cuatro! Cuatro. Bueno, entonces déjeme despedir a Irene. Bueno, listo. Irene, un abrazo, que Dios te pague por 4. acompañarnos en el Algunos programa. 4, pues. Muchas Uno, gracias. Lo dos, único tres. que quisiera decir ahí es, pero cómo se hace eso abiertamente como si fuese algo se denuncia, totalmente natural. Es pero- casi como decir que la comisión en Pero un, es que en un hoy- contrato público es algo natural y ya porque Y porque suceda. pase no está bien. No, hay que Exactamente. analizarlo, pero es más Hasta luego, transparente. entonces. Chao, Chao, Irene. Irene. Chao. Ahí lo- Vea, yo lo que quería decir era, yo viendo lo que dijo Carlos Gorizati, la realidad del país, vea, yo de tanto oír tanta cosa que pasa ahí y de tantas entrevistas a los mismos de siempre, yo me voy por la radio y me cambio de radio. Digo, otra vez este man, otra vez esta cosa, otra vez eso. Entonces lo que quiero decir es que no sé cómo hacen ustedes para vivir con tanta, porque uno comienza a envenenarse, uno se puede levantar feliz, pero comienza a entrevistar a uno, y este me está diciendo mentiras, llega la otro, este me está dando una porquería, o sea, yo creo que ustedes al mediodía ya andan, pero que matan a alguien, o sea, que es... Imagínese las 4 de la tarde con la Luciérnaga, imagínese. Cuando termine a las Segundo, la radio se llenó de opinadores que, como dijo Claudia Gorizati, son barras bravas. Y esta vaina ya no somos periodistas, sino que son unas barras bravas, opinan con agendas propias y no entran a dialogar con el otro, sino a imponer su punto de vista y nunca están de acuerdo con el otro. Nunca le dicen, oiga, qué buen punto el que tú haces. Lo sino cual también sucede en las redes. en ¿no? las redes y ese tipo de cosas. Hay Tercero, hordas. a mí el problema es que hay que informar con todo lo que ustedes dicen, todo. Pero una cosita importante, contexto. Un asesinato o una declaración del presidente De requiere acuerdo. contexto. Una corrupción, no todas las corrupciones son iguales. O sea, un tipo que es educado, que fue a Harvard, merece más repudio público. Eso, los ricos bogotanos están robando, las élites bogotanas están siendo corruptas. Eso es gravísimo. Las élites están robando. Eso es gravísimo, porque cuando eran los ñoños nos parecía que era... Pero ahora son los educados, los que tienen privilegios. Eso tiene que ponerle contexto. No es lo mismo el robo de Odebrecht que lo que entró en las campañas. No todos son corruptos. Y cuarto, estamos cayendo en las redes sociales en indignar a la gente. Entonces los periodistas vivimos indignados. Y la indignación no sirve para nada. Nosotros los periodistas tenemos que sobrepasar la indignación y dar criterios de comprensión. Eso es lo que nos piden. Porque para indignados están las redes sociales. Claro, de acuerdo. Oiga, les quería, bueno, como ya estamos casi terminando, les quería preguntar Porque lo es siguiente. divertido hablar de medio, ¿no? No, pero es muy bueno hacer este mea culpa, Sí, no, porque por eso está arranqué buenísimo. diciendo al principio, Omar, que hacer autocrítica en los medios a veces es muy difícil, pero también ser crítico es muy fácil. Es más no, fácil es la que ser más fácil, autocrítico. la más fácil, No hay la nada mía. más fácil que sentarse y decir, ay, cómo son de malos Y todos los periodistas criticar de todo. Colombia, Ver- cómo son de mermelados, de pésimos, de No, amarillistas, pero eso es imagínate, buenísimo. entre 24 horas, 7 días a la semana no me van a dar papaya. Y sí. No voy a aprovechar. Pero mire, usted hablaba de unos puntos muy importantes que creo que nos han puesto de alguna forma en la palestra pública y en una crisis, de alguna forma. El tema de la agenda propia, el tema de lo que la gente considera amarillismo, y sobre eso me quiero detener. El amarillismo uno entendería que es la forma de presentar los hechos de una manera descarnada. Es el sensacionalismo de Hay forma hechos- continuada con un fin económico. Les iba O de a, venta les de iba a medios. plantear un ejemplo del cual les anuncié hace un instante. Sí. Y quisiera plantearlo aquí. Hace unos 3 días, cuando fue la semana pasada, dijimos
con el corazón de verdad, vamos a invitar a las madres de Soacha. ¿Cómo no? De De los los falsos positivos de Sí, Soacha. Me parece que eso es un sentimiento bueno, no es un mal sentimiento. Y es válido abrirle No los nos micrófonos sentamos a para decir abrirlas. qué bueno sería traerlas para que lloren en el micrófono ¿cierto? Las trajimos, las sentamos aquí, les dimos un espacio, tal. Una de ellas se puso muy mal y lloró y se puso muy mal. ¿Qué hace un periodista ante un hecho que es real? ¿Usted qué le dice? ¿No llore? ¿Es que no luce llorando? Y entonces, Omar, tuve un rifirrafe, digámoslo así, con Blado por el Twitter. Que usted sabe que ahora eso es lo... Y entonces Blado dijo que no nos volvería a escuchar porque esto era muy amarillo. Claro, pero venga, hombre. Y entonces yo pensaba, pero si lo hicimos con buena intención, si ellas hablaron lo que quisieron, hablaron desde su corazón, que le maten a uno un hijo y que uno dure 10 La años mamá. jodido luchando por el hijo. Entonces, hay hechos que son amarillos porque así son. Sí, por eso, el contexto. Más Si- que amarillos si- emotivos. Si tú me dices que la entrevista Sí, de hoy pero que que lloró son y que lloró, fuertes. en comienzo puedo decir, uy, Vicky sensacionalista como siempre. Ya, concluye Pero así. quítele el como siempre. Así, para concluir rápido. No, estoy diciendo el sin contexto. Sí, lo Fíjate entiendo. el contexto. Pero si le pongo un contexto, digo, yo escucho toda la entrevista y vi cómo la condujo. Claro. Si usted se empecinó en el Exacto. dolor, se empecinó en el En llanto, meterle el dedo o en la usted llaga. lo que trató fue de contextualizarla, de llevarla, Mire, de ¿qué es lo que controlarla, pasó con la- de empatizar, Con que la dice famosa, Kapuscinski. la famosa foto del espectador del niño muerto Sí, a con mí el me- rescatista. ¿Qué quería el editor gráfico que además, para hablar de llanto, lloró también porque es padre al escoger la foto? Dijo, llamar la atención sobre una tragedia que sucede en un país que no hace parte del país. Es Porque el la gente debate no del sabe dónde video queda de Moncloa. Siria. Ahora, El si debate del todos video de los Siria. días el espectador en primera página pone una foto de estas, Ya, ya es lo que otra está cosa. haciendo es capitalizando Por eso. sensacionalismo para vender y eso sí es amarillismo. Pero además hay otro. Entonces, yo, ¿cómo conduzco la entrevista? Entonces, si la escucho completa, digo, pero además informó, contextualizado, llevó, empatizó con ella, porque hay que empatizar eso. Pero la otra cosa que enseña eso, que es terrible, es que el periodismo sensacionalista ha enseñado a la gente a ser sensacionalista también. O sea, si yo llego a una entrevista de televisión, digo, hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, usted me dice, póngale a ganas, póngale ganas. Habla Sea emoción. sensacionalista. Póngale emoción. Póngale emoción. Diga alguna barbaridad. Diga alguna cosa, diga alguna frase. Y la gente popular en Llama. América Latina ya es especialista en llorar en cámara. Cierto. O sea, le pone una cámara Y y de una inmediato y arranca porque sabe que así lo van a sacar. ¿Me entiende? O sea, es que no, estamos viendo que el sensacionalismo no es de un solo lado, No, es también mirar. Pero cómo- uno cuando se sienta con las madres de Soacha, para volver al mismo ejemplo, nosotros aquí no les dijimos lloren. No, No, fue pues una no, cosa no, premeditada. Realmente No, teníamos no, un no. buen sentimiento de presentar una cosa que es No, una no. verdad muy descarnada y que pocas veces pueden tener un espacio así tan amplio para ellas expresarse. Así estén en algunos puntos equívocas, lo que sea, pero es un poco como respetando el dolor de esas personas Obvio. a quienes nunca vamos a tener como pagarles a sus hijos ni Pero devolverles por a ejemplo, sus hijos. ese es un ejemplo de lo que decía yo, de agendas más cercanas a la gente. Nosotros dejemos de hablar de todo lo que estamos y de vez en cuando hablemos de la comida. Por ejemplo, en Bogotá el tema de Transmilenio. No entiendo por qué no se habla de eso. Todos los 3 millones de personas que andamos ahí lo sufrimos al día. Y ese no es tema. Y Peñalosa sale diciendo, esto es una maravilla. Y me dice, contestico, a ver, pongamos, a ver un poquitico de agenda que a la gente le importe, que tenga que ver con su vida. Y el último colega que vamos a invitar a este debate es a Marco Schwartz. Él es director del diario El Heraldo. Ah, es muy bueno y escribe divinamente. Bueno, pues Mi lo buen recibieron, amigo con, Marco. lo recibieron con flores, Marco. ¿Qué hubo? Marco, Oiga, lo queremos, lo leemos. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas, oigo bastante lejana la voz. ¿Me podrían hablar más alto, por favor? Claro, aquí simplemente queríamos preguntarle, Marco, ¿cómo vio el episodio de la semana pasada en la que el presidente les dijo a empresarios que los culpables del pesimismo en Colombia son los medios de comunicación y que por favor algunos empresarios hablaran con sus jefes, sus directores de medios, para que le bajaran un poquito porque esto se estaba saliendo de madre? ¿Cómo ve ese episodio? Pues yo lo veo exagerado. Yo creo que hay una tendencia natural, histórica de los mandatarios de culpar a la prensa de algunos males que puede estar enfrentando como gobierno. Yo personalmente creí que el presidente Santos era inmune a este tipo de tendencias por haber tenido una gran experiencia como periodista, pero ya veo que incurre en el mismo mal hábito. Yo creo que es exagerado. No veo por qué dice que la prensa está ayudando a crear un mal ambiente. Lo que sí percibo realmente es que hay una detracción del consumo, que no es culpa de los periódicos,
y que más bien habría que identificar las razones por las que llevan a ello, porque varios empresarios con los que yo he hablado me han comentado que esa detracción es producto de una percepción de que algo va mal, pero no por los indicadores, que los indicadores están relativamente buenos, pero me sorprende que se ataque la culpa a la prensa. Pero ¿será que los indicadores sí están buenos y la estamos embarrando los periodistas leyéndolos mal? No, es que yo creo que no los estamos, desde mi punto de vista, o por lo menos hablo desde el punto de vista del Heraldo, no los estamos leyendo ni mal ni bien. El presidente y el gobierno sostienen que están bien los indicadores, varios empresarios también lo dicen, pero hay otros que van en un sentido contrario. El hecho es que hay un bajón en el consumo, pero también puede ser ese bajón por medidas que se tomaron, la reforma tributaria, el aumento de los impuestos, etcétera, y eso esté teniendo algún tipo de efecto. Yo creo que el que tiene que estudiar más a fondo las razones para este parón del consumo es el gobierno. Nosotros como periodistas lo que cumplimos es nuestra tarea de señalar que algo está ocurriendo con el consumo en el país. Ahora, en cuanto al clima de pesimismo, Marco, creo también, estoy hablando de eso, el clima de pesimismo no solo se refiere a temas económicos, Marco, se refiere, por estás... ejemplo, a la marcha del proceso de paz, y por lo que yo veo, por lo que percibo desde Barranquilla, la mayor parte de los medios de comunicación siguen dando noticias positivas de los acuerdos, del acuerdo, del proceso de paz. Otra cosa es que se esté desarrollando en uno u otro sentido este proceso, que esté teniendo o no los efectos que se estaban previendo para dinamizar la economía. Eso todavía es muy prematuro para sacar una conclusión definitiva, pero esos son estudios que va a haber que hacer sobre el impacto de cada medida que se Marco, pero usted que está en Barranquilla, lo saluda Omar Rincón, que lo leo. Hola, Omar. Que estás en Barranquilla, a ustedes les va re bien, todos están felices con Char, allá es la ciudad del paraíso terrenal, o sea que allá en Barranquilla se están informando muy bien. Los periodistas son muy buenos. Son muy buenos los periodistas en Barranquilla. No se daña, yo Omar. Creo que, bueno, yo lo asumo como una broma o como una... Le está tomando el pelo, le está tomando el pelo. No, él no tiene pelo. Vea. Yo creo que en Barranquilla es que yo hablo por el periódico, yo no me quiero erigir en el portavoz de los medios ni de Correcto. Colombia ni de Barranquilla. Nosotros estamos informando lo que está ocurriendo en la ciudad, los indicadores, por lo menos los indicadores que hay, que salen, los del DANE, normalmente están siendo positivos. Y cuando sale un dato positivo, por ejemplo, digo yo, el desempleo, que Barranquilla normalmente aparece como la ciudad de... Cayó. Ay, parece que lo perdimos. Oiga, Vicky. Diseccionamos Ahí esa está. información, la diseccionamos y recordamos que hay una gran informalidad en el empleo, o sea, para no dar el dato sin ningún tipo de visión crítica. Eso lo hacemos siempre cuando salen los datos en el periódico. Marco, pues mil gracias por estar con nosotros en la W. Un abrazo. Saludes allá a todos en el Heraldo. Un abrazo y saludos. Y una Gracias. cosa final es que me parece que también aquí hicimos una cosa que es injusta. Yo creo que hay que ver cuando la gente habla de los medios, cuando la gente habla del periodismo. Yo creo que la gente está muy molesta con el periodismo televisivo, yo creería. La prensa, pues la leen únicamente los que toman decisiones, los que opinan, o sea, la prensa no tiene un impacto realmente en el ciudadano común y corriente, no está dentro de eso, sino que la leen en el Congreso. Y la radio acompaña, pero la radio tiene tal diversidad que realmente la gente tiene dónde escoger. Yo creo que la gente anda muy molesta y en eso es una decisión que hay desde los años 60 en Estados Unidos, desde la muerte del que mató a Kennedy, de preguntar si el periodismo televisivo es periodismo, porque los tiempos no dan. Una noticia de 50 segundos, esa rapidez informativa en televisión, es complicado. Pero yo creo que habría que hacer autocrítica también, medio por medio, porque es distinto. Una reflexión para el presidente. Es increíble, si yo Usted no lo quiere si yo- soltar, si ¿no? yo fuera un extranjero Usted quiere hablar y del yo, y, presidente. yo, y yo viera Colombia, diría, ¿cómo es posible que un hombre que acabó con un conflicto de 50 años, que se ganó el Nobel de Paz y que tiene sentada en la mesa al otro grupo guerrillero en desarrollo de la paz durante su gobierno, tenga esos índices tan Habla del barranco 78% de popularidad, de de desfavorabilidad. popularidad? ¿Cómo es posible? Y por eso le digo al presidente, tranquilo, presidente. Los Sí, medios pero es también que- tenemos esa imagen negativa, entonces ahí sí podemos ser Pero colegas es en que- las encuestas. Es que el problema que decían es, el presidente
le dicen, usted es muy Ríase, Manzano, hombre. muy buen presidente, pero es muy mal comunicador, ¿ve? Entonces el problema es... Pero en la última encuesta de cifras y conceptos, era eso muy de que no llegaba la gente solo tenía como el 5 o el 6%. El problema en la última encuesta de cifras y conceptos era que la gente por primera vez vinculaba directamente la corrupción a la figura de Juan Manuel Santos, no de la presidencia de la Claro, República. y la otra que pasa es que, por ejemplo, ante el proceso de paz, que es la buena noticia, le puso un atentado que fue la reforma tributaria. Claro, óigame, creo que para terminar simplemente yo creería que efectivamente los periodistas tendremos que hacer nuestra autorreflexión, Por supuesto. Los medios de comunicación, también cuando el país salga de esa polarización seguramente valorarán un poco el trabajo de los periodistas porque tampoco somos los perversos. 2050. Y gracias a los periodistas y al trabajo de Polarizado en muchos, toda parte. gracias al trabajo de muchos periodistas también se saben las cosas malas que pasan en el poder. Yo creo que en Colombia ha ocurrido mucho eso. Yo siempre pongo de ejemplo a Daniel Coronel, No, la pero- verdad, en muchas de sus investigaciones donde ha sido tan fundamental para poder castigar a los corruptos. Es mucho lo bueno, pero vale la pena centrarnos también en lo malo para corregirlo. Claro, y entonces, claro, todo no es malo. Lo que quiero decir es que todo no es malo. Creo que pues también hay que resaltar esa labor de la prensa que ha sido también tan sacrificada, Omar, en Colombia. Tenemos un historial de tantos asesinatos en las regiones, tantos periodistas amenazados. Entonces creo que pues también la gente debería apreciar un poco esa labor valiente del periodismo en Colombia, en general. No queremos que nos quieran, queremos que nos respeten en independencia y autonomía. Claro, que tengamos credibilidad, que eso es el valor más importante para un periodista. Ya voy a terminar, Rafa. Uy, y- déjeme un Señor. apunte nada más. Señor. Porque cuando falta un debate político inteligible, es decir, cuando en las cámaras o en el Senado los representantes no hacen un debate político inteligible, ese debate se traslada a los medios. Y entonces eso hace que los medios estén mucho más polarizados. Y para terminar, tengo la impresión de que en el mundo los medios son el cuarto querer y no poder. Muy buena. Y me faltaba decir simplemente que en todo caso yo sí me uno a Gustavo, que al presidente eso no le queda bien. le queda Qué bien. bueno que sean los ciudadanos los que nos hagan esa crítica, nosotros nos debemos, es a los ciudadanos, nosotros estamos empoderados, es por la gente, y qué bueno que sean ellos los que nos hagan esos señalamientos, pero no el presidente de la República, porque estamos en una democracia, no le queda bien a él es muy sensible a la crítica en los medios de comunicación, a él le gusta siempre ser valorado para bien en los medios y eso es muy difícil, en un país tan difícil también de gobernar como Colombia. Les agradezco mucho por estar con Gracias. nosotros. Así que muchas gracias, muy amable. Buen a almuerzo. todos. de verdad. Pasamos bueno, Omar, no Listo, se no. puede quejar. No, yo ¿Qué no me nos quejo, yo la tenemos? paso Nos bien tenemos que ir, siempre. vamos pues. Nos toca Pase hacer la la pausa. luciérnaga. Gracias, Gustavo. Sí, la luciérnaga a las 4 de la tarde, ¿no? Invitado Omar Rincón. Nosotros vamos hasta las 3 Versión de de la polilla. tarde. Así que gracias a todos los del Facebook Live. Hoy estuvimos muy nutridos, muy concurridos. Vamos hasta las 3. Gracias.